la Tierra. 1983. La cosa estaba lo más bien en el planeta, específicamente en Estados Unidos, que es donde se desarrolla esta historia. Los yanquis disfrutaban de sus peinados ochentosos, de sus ropas ochentosas y de sus costumbres ochentosas, pero la tranquilidad se termina al toque cuando aparecen naves extraterrestres. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, ve, invasión extraterrestre. Richard, what is What the devil? Dear God, what is it? Yes, there it is. Good Lord. It's coming in across the Golden Gate. Here, you see one of the craft approaching Washington, D.C. La población mundial está en pánico. Imagínate, no saben lo que va a pasar. De repente sale una voz de la nave a tranquilizar a la población. Daniel, something's happening. Hola humanos, ¿cómo les va? Venimos en paz, no queremos quilombos. Nos gustaría encontrarnos con el líder del mundo para charlar un rato sobre cosas. Dale RT si estás de acuerdo. A retuitero el alien. Entonces el líder del mundo, que sería el capo de la ONU, se va a la terraza y se encuentra con la nave extraterrestre. Y antes de seguir contándote esta historia, te tengo que presentar el elenco de humanos protagonistas. Y ellos son: Donovan, como el periodista intrépido; Julie, como la doctora intrépida; el negro, como el que la tiene clara en las calles; Roberto, como el doctor medio garca; Sancho, como el estereotipo mexicano; el viejo, como el judío que va a evidenciar todo el tiempo que la serie es una analogía al nazismo; y el cura, como el que va a aburrirnos con referencias a la iglesia. La cosa es que sale el líder de los extraterrestres y es este señor con apariencia humana y con cara de buen tipo que le dice a los humanos que hace un montón de años que están estudiando la Tierra y así aprendieron el idioma y las costumbres. Y además les dice: Vinimos hasta acá porque nuestro planeta está en problemas, y necesitamos de sus fábricas para hacer no sé qué cosa importante. Si nos ayudan, nosotros le vamos a regalar conocimientos, no me desilusiones, negri. Los yanquis aceptan re contentos. En todo el mundo aceptan re contentos porque las naves bajaron en todos los países y posaron para la foto al lado de los monumentos principales de cada lugar. Entonces aparecen cientos de extraterrestres, todos rubios menemistas, y se ponen a laburar en las fábricas. Así se empiezan a armar vínculos entre los extraterrestres y los humanos. Por ejemplo, la hija del doctor Roberto se enamora de este extraterrestre. La mesera de Rulo se hace amiga de este extraterrestre bueno que es el actor de Freddy Krueger. La madre de Donovan pega hondo con este líder extraterrestre que se llama Steve. Y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal. Algunos científicos humanos yanquis se complotan para dominar a los extraterrestres. Y cuando los extraterrestres se enteran, meten presos a todos los científicos, llenan las calles de soldados e instauran un régimen fascista para mantener todo bajo control. Y acá el judío lo deja bien en claro por si alguien no entendió. Anyway, it's going to pass. That's what I said in 1938, back in Berlin. But this is different. Is it? Así la cosa se va poniendo peluda de a poco y los extraterrestres van tomando cada vez más el control. Todo esto gracias al liderazgo de la villana más villana del universo, Diana, una morocha con el jopo bien alto que está a cargo de la misión. Ella tiene su objetivo muy claro y no tiene problemas en matar a sus superiores si estos se interponen en su camino. Y además le gusta comer cobayos. En la Tierra, muchos humanos se empiezan a dar cuenta que estos bichos son medio fascistas, pero otros humanos no quieren ver la realidad y piden a los gritos que los dejen gobernar, que hay que darles tiempo. Otros humanos se anotan en una especie de juventud extraterrestre y se ponen a laburar para ellos. Además, los aliens empiezan a controlar los medios de comunicación para que digan que todo está bien. Principalmente compran a esta periodista, que es una especie de Mariana Fabiani que al toque se hace amigo de los extraterrestres para tener una posición más segura y consolidada. Todas estas cosas hacen que los humanos empiecen a reagrupar para iniciar la revolución. You're going to do it. Do it right. I'll show you. You understand? For victory. Go tell your friends. Pero en fin, lo que realmente importa es saber qué hace Donovan. Él no confía en los bichos extraterrestres, entonces se infiltra en una de sus naves. Ahí justo pasa por al lado de unos extraterrestres que dicen que lo que están haciendo en las fábricas es al pedo. Estos humanos cayeron en nuestra trampa.
Sí, tienen una humildad que me pone de rodillas. Y también justo pasa por las oficinas de Diana y justo están diciendo el plan en voz alta y justo hablan en inglés a pesar de que están solos y podrían hablar en su idioma. El plan para dominar la Tierra está saliendo perfecto. Sí, ya lo sé, no hace falta que lo digas en voz alta. ¿O sí? Y no podemos dudar de la suerte de este periodista intrépido porque después justo pasa por un baño donde uno de los extraterrestres está sacando los ojos dejando ver su verdadero aspecto. Sí, estos extraterrestres no tienen apariencia humana, son reptiles. A todo esto, Julia de repente se convirtió en una líder revolucionaria y con el negro se armaron un grupito de guerreros y se fueron a robar unas armas a no sé dónde. Por suerte, no tuvieron problemas porque los extraterrestres tienen la peor puntería del universo. A todo esto, la hija del doctor Roberto terminó en la nave espacial y se garchó a uno de los extraterrestres. Y gracias a esta sutil escena de ella tocándose la panza, entiendo que está embarazada. Entonces los extraterrestres policías agarran al doctor Roberto y le dicen: Doctor Roberto, o nos dice dónde se esconden los rebeldes o le matamos a su hija. Gracias, su ayuda me transmite mucha paz. Y el tordo está de acuerdo y bate todo, porque como te dije, es medio garca. Pero bueno, hay que entenderlo. A todo esto, Donovan se hizo amigo de un señor extraterrestre que parece ser buen tipo, y le cuenta el plan. En realidad vinimos al planeta a robarles el agua. Porque hay lugares donde sobra el agua y lugares donde falta el agua. Arre. También le muestra que están poniendo humanos en conserva para comérselos en un futuro. Básicamente los extraterrestres vinieron a matar a todos y a quedarse con el planeta. ¡Esto fue una tragedia, loco! Con toda esta información, Donovan se escapa. El tordo Roberto se arrepintió de haber sido tan garca y les va a avisar a los revolucionarios que los extraterrestres saben su ubicación. Pero es tarde, los extraterrestres cayeron listos para tener la primera batalla ultraviolenta. Los bicharracos estaban por ganar, pero todos tranquilos, amigos humanos, porque llega la salvación. Sí, Donovan pasó de ser un periodista a un experto piloto de naves espaciales. Y Sancho pasó de ser un jardinero a un experto tirador de naves espaciales. Y ganan así la primera batalla. Pero no la guerra, porque la cosa sigue en la segunda parte, la batalla final. La cosa se puso más peluda. Los humanos que trabajan para los extraterrestres se pasan de vivos y abusan de su poder. Los tiroteos entre extraterrestres y la resistencia son cada vez más frecuentes. Por suerte, los bichos siguen con una pésima puntería. Y supongo que tienen armas de menor calidad porque los rebeldes se pueden refugiar atrás de unos arbustos. Donovan cada vez actúa peor. I want to help you, but the least slip, we'll never get a better opportunity. This could change the entire complexion of the war. Y cada vez tiene el jean más ajustado. Y no sé en qué momento aprendió a disparar armas láser mientras cabalga su caballo blanco. La buena noticia es que logran atrapar a un extraterrestre para estudiarlo. La mala es que atrapan a Freddy, que es más bueno que Finn Shepard. La mala noticia es que la de Rulos efectivamente está embarazada, y cuando se entera que los extraterrestres no son los galanes que parecían ser, sino unos lagartos disfrazados, lo quiere abortar. Entonces se arma un lindo debate sobre el aborto donde cada uno da su opinión como si el debate se estuviese dando hoy mismo. This happens to be a family decision. Stay out of it. Abortion is murder. Robin, an abortion could be very, very dangerous. We can't take responsibility for Robin. It's her body. It's her decision. Entonces la piba va a abortar, pero en el medio de la operación el bicho lagarto se revela y no pueden. Y no me voy a preguntar cómo hizo un reptil para embarazar a un mamífero y por qué estos extraterrestres garchan de forma convencional y sin sacarse los disfraces de humanos. No, porque lo importante es saber en qué anda Mariana. Ella empieza a notar que estos extraterrestres no son tan buenos como parece. Primero se entera que le lavan el cerebro a las personas poniéndolos en un tubo con un oportuno catsuit. Y después se entera que tienen humanos en conserva para comerlos. Y ahí piensa: me parece que me he equivocado de bando. Estos sujetos venían a traer un cambio, pero al final se está yendo toda la mierda. Ah, y también descubre que uno de los humanos en conserva es el hijo de Donovan. A todo esto, la líder guerrillera tiene un plan que no puede fallar: desenmascarar a uno de los extraterrestres en el medio de una fiesta que es transmitida por televisión a todo el mundo. Con tecnología de punta falsifican unos pases. Y pasan.
Y ahí nomás le arrancan la piel al tipo. Compatriotas, miren bien a sus dirigentes. Son unos repugnantes reptiles del espacio. Entonces casi todo el mundo finalmente se entera que todo el temita de los extraterrestres es una mentira. Aunque muchos, especialmente la gente de clase media alta, sigue negando la realidad y siguen siendo amiga de los bichos. De la fiesta la muchachada se escapa, pero los atrapan. Anyone need a ride home? ¡Ah, qué susto me pegué! Claro, pasa que Donovan se hizo amigo de los extraterrestres que son buenos, y ellos los ayudaron a escapar. Y están todos felices y todos contentos, menos él, que está preocupado por Julia. Porque a ella sí la atraparon, le lavaron el cerebro y la convirtieron en una de ellos. Pero después la rescatan, se olvida de todo y esto queda en la nada, no sirve para nada. La de Rulos da a luz y tienen 2 criaturitas hermosas. Is she normal? Oh, as far as I can see, she's beautiful. Can I see her? Bueno, los he visto más normales. Pero todos los nenes son feos cuando nacen. Aunque ninguno más feo que el otro, porque son gemelos. Oh my God! Bueno, lo importante es que sea sanito, ¿no? Y hablando de hijos, los extraterrestres hacen un intercambio. El hijo de Donovan por Donovan. Y todos aceptan. Se lo llevan a Donovan, pero el toque se escapa. Cualquiera, Diana, no sos la líder experimentada que decía ser. Entonces Donovan se escapa en paracaídas y vuelve a la base de la resistencia a tener el encuentro más esperado por toda Latinoamérica unida. Bueno, ni tan esperado. Estuvo secuestrado 2 horas como mucho. Y al pedo, porque no suma nada. En fin. ¿Viste que te dije que los hijos de la de Rulos eran sanitos? Bueno, no tan sanitos. El bicharraco más feo se murió al toque. Y la otra tuvo un oportuno crecimiento avanzado y se convirtió en esta nena rubia medio rara. El cura, como es cura, es medio garca y se la lleva a Diana y como Diana es más garca aún, mata al cura y se queda con la nena. Los científicos de la Resistencia aprovechan a la piba para hacer una bacteria para matar a los extraterrestres y la prueban en este rubio, padre de la criatura que hasta ahora se había hecho el gil y no se quería hacer cargo de su hija. Y por gil se muere. Entonces de una escena para la otra hacen bolsas y bolsas y más bolsas de ese polvo mágico y planean meterlos en la nave. Pero, al pibe de Donovan le lavaron el bocho y buchonea todo. Pero, este Jack Nicholson trucho ya se había dado cuenta que al pibe le habían lavado el bocho, entonces le pasó información falsa. Y mientras los aliens estaban esperando que los ataquen por un lado, la muchachada llenó cientos de globos aerostáticos con el polvo ese y los mandó al aire. Ahora, ¿de dónde sacaron tantos globos aerostáticos en una situación tan complicada como la que estaban viviendo? No lo sé. La cosa es que algunos de la resistencia van a atacar la casa de Steve y otros se meten a atacar la nave maestra y así todos protagonizan la super batalla final y más super batalla y más ultraviolenta para definir el destino de la Tierra. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. ¿Y ahora qué pasa? ¡Hey! ¡Hey, hey! ¿Y ahora qué pasará? Los humanos ganan. En el medio se muere la novia de Freddy, la madre de Donovan y Steve. Y me parece que también se murió Mariana, pero no queda claro. Estaban todos re felices y re contentos, pero, Diana tiene un as bajo la manga. Activa una bomba nuclear para destruir la Tierra y después se escapa. Es una bomba nuclear muy especial porque nadie la puede desactivar. Nadie, salvo la pibita, que su condición de nena mestiza la ayuda a pelar poderes y a brillar de formas muy psicodélicas. Así desactivan la bomba y podemos decir que los humanos ganaron la guerra y la década del 80 está a salvo. No me queda claro qué pasó en los otros países. O sea, festejan en todo el mundo porque se fueron todos, pero ¿cómo hicieron en los otros lugares? ¿Cómo hicieron para organizarse todos y rajarlos al mismo tiempo? O con echar a los protagonistas bastaba. En fin, lo importante es que estamos todos bien y todos vivos. Esto fue Ve Invasión Extraterrestre resumido así nomás. Quizás en un futuro resuma la tercera parte, pero bueno, es más larga y más aburrida. No te vayas de acá sin pegarle un me gusta, y una suscribida, y una comentada, y una retuiteada. Y subí a Instagram una foto tuya con el logo de la Resistencia para estar listos y listas para una nueva revolución. Go tell your friends. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Yeah!
noches.